Comenzamos con el desarrollo temático del primer bloque de este programa y si ustedes recuerdan, hemos tratado ya aquí en Ingeniería Global el caso relacionado al reclamo que muchos usuarios de Fiat realizan con respecto a un modelo en particular que es la Fiat Toro Freedom caja manual. Los usuarios de este modelo en particular de vehículos hicieron su reclamo a la empresa Fiat y es por eso que dialogamos para ver cómo sigue esta causa con el doctor Rodolfo Ferrari, quien representa a los demandantes, y también con el ingeniero mecánico Inti Smith, quien es perito mecánico de los demandantes. Los escuchamos. Soy ingeniero mecánico y soy perito de parte en los juicios de los usuarios de Fiat Toro Freedom caja manual contra la empresa Fiat. Es importante aclarar que en el año 2014 Argentina empezó a regular el ingreso de autos 0 kilómetros con determinadas condiciones de emisiones contaminantes enmarcadas en las normas Euro 5. Básicamente, la Fiat Toro Freedom caja manual, ingresada al mercado en el año 2016, presentada por Fiat como un vehículo urbano, tuvo un gran impacto comercial por las características del vehículo, y en cuanto a los mecanismos de control de contaminación que la ingeniería Fiat le proveyó al vehículo, contaba principalmente con dos mecanismos en el motor. Un filtro DPF, que es un filtro de partículas carbonosas que contiene las partículas de hollín provenientes de la combustión del motor, y una válvula EGR, una válvula de recirculación de gases, que lo que hace es bajar la temperatura en la cámara de combustión del motor para evitar la formación de óxido de nitrógeno, que bueno, son dos de los contaminantes regulados por la norma Euro 5. Al poco tiempo de la comercialización, los usuarios empezaron a notar un exceso en el nivel de aceite de su vehículo, en cuanto a aceleraciones involuntarias, elevaciones de temperatura, ruidos anormales en el motor, pérdidas de potencia en algún momento de requerimiento de la prestación del servicio del vehículo. Analizando la ingeniería del motor y analizando la falla, descubrimos que todas las Fiat Toro Freedom caja manual tenían un drenaje, un pasaje de diésel al cárter de aceite. Esto se debe a que cuando se diseñó el DPF, la regeneración del filtro, es decir, la limpieza del filtro con una combustión, se hacía mediante un exceso de diésel en el DPF y una combustión posterior a la cámara de combustión. Cuando estas regeneraciones, que no eran notificadas a los usuarios, se interrumpían, el diésel pasaba al cárter de aceite. El fabricante Fiat le indicaba que para poder lograr una regeneración exitosa y evitar la degradación del aceite, el usuario debía continuar a más de 60 km por hora por lo menos 15 minutos sin interrumpir la marcha, y a más de 2.500 vueltas por minuto para lograr la limpieza del filtro. Se entenderá que esa condición es imposible en ámbitos urbanos. Durante todos estos años, toda esta investigación se documentó, se hizo un informe técnico muy completo con ensayos de aceite, contaminación, donde participó gente del INTI, laboratorios del INTI, laboratorios de la UTN. Se lograron determinar todas estas fallas que finalmente están siendo tenidas en cuenta en los fallos, ¿no? Donde la justicia entiende que hay un desperfecto y una falla en el diseño del motor de la Fiat Toro Freedom caja manual. Soy abogado apoderado de aproximadamente 250 o 300 consumidores adquirentes de Fiat Toro Diesel caja manual entre los años 2016 y 2017, que hoy han tenido que judicializar la compra de esos vehículos por los serios problemas que tienen estos vehículos. Y quiero retomar acá lo que estaba exponiendo recién el ingeniero Inti Smith, que es nuestro perito de control, es presidente del Colegio de Ingenieros, y estos vehículos realmente tienen un problema, tienen un problema, que Fiat las empezó a importar en el año 2016, en el 2017 fue un récord de ventas en la República Argentina. Según Fiat, vendieron ese año 15.500 toros diésel caja manual, y para fines del 2017
¿Qué sucede? Empieza a pasar gasoil al cárter del motor, empiezan a perder potencia, empiezan a tener múltiples problemas, como explicó el ingeniero, y Fiat llama a un recall hacia diciembre del 2017 por ser estos autos peligrosos para conductores, ocupantes y terceros. ¿En qué consistió ese recall? En un simple cambio de aceite. ¿Qué sucedió después? 20 días después de ese recall por peligrosas, insisto, para conductores, ocupantes y terceros, Fiat decide dejar de importar esta gama de vehículos desde Brasil. ¿Qué quiere decir eso? Que Fiat, que ha reconocido en las contestaciones de demandas que fueron los autos más vendidos en 2017 y que fue un brillante negocio económico, dejó de confiar en esas camionetas, las dejó de importar al país, no obstante ello dejó circulando en la Argentina las 15.500 que había vendido. Resulta que tenemos incorporados en las pruebas de todos los expedientes el instructivo del recall, que estoy hablando de diciembre, que Fiat les envió a todas las concesionarias oficiales. ¿Qué dice? Que es un problema que tienen de pase de gasoil al cárter todas las Fiat Toro, diésel, caja manual de Argentina y de Brasil. Es una confesión, digamos, de Fiat que es un problema generalizado de todas las Fiat Toro. Pero lo más grave todavía es que el instructivo de ese recall tiene fecha del 9 de octubre del año 2013. Fiat, 3 años antes de comercializar esa Fiat Toro en la República Argentina, ya tenía el instructivo de cómo iba a solucionar esos problemas o cómo iba a dar las instrucciones a las concesionarias para enfrentar esa problemática, explicarle a los consumidores cómo tenían que manejar esa Fiat Toro y trasladarle el problema de la regeneración del DPF al consumidor. Y ahora sí están incumpliendo, están dictando sentencias sin condenas porque estos autos, dice el juez de 41 Civil y Comercial, tienen un defecto estructural sin solución. También lo están condenando actualmente por haber incumplido el trato igualitario y dar un trato discriminatorio a estos consumidores, porque ¿qué hizo Fiat cuando dejó de importar? A mucha gente, para apaciguar la molestia social que había con estos vehículos, le sustituyó esos vehículos por otros nuevos sin problema, pero un día dijo, bueno, hasta acá llegamos, basta, y a los demás que tenían el mismo problema, que digo, lo confesaron ellos, que eran todas las gamas de toros de Fiat de Argentina y Brasil, a unos les cambiaron de vehículos y a otros no. Hace poco salió una sentencia de una Toro que se incendió en el Tropezón. La suerte fue que se incendió ahí, porque lo que ocurría es que esa persona, donde trabajaba, en una estación de servicio en la calle Colón y Mendoza, donde si hubiera producido ese incendio en esa estación de servicio hubiera sido una tragedia de magnitudes impensadas. Y hemos acompañado hoy a la justicia 17 toros incendiados en el país a las que hemos tenido acceso y conocimientos nosotros, de las cuales por lo menos 15 se han desintegrado totalmente. No registra ningún antecedente en la historia automotriz de nuestro país que una misma gama de vehículos se haya incendiado de la manera que lo han hecho esta Fiat Toro, siendo autos que además son totalmente nuevos. Hay un principio que informa el derecho al consumidor, que es la duda en favor del consumidor. Y acá, si los dos camaristas que dictaron la sentencia dicen que podía haber vicios o defectos en la sentencia como para conceder el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, y la fiscal de Cámara dice lo mismo y además le dice no hay que ser tan estrictos porque hay un problema social y tiene que resolverlo el Tribunal Superior de Justicia, resulta que la Fiscalía General, que la única función, o por lo menos la función esencial que tiene en estos procesos, es velar por el fiel cumplimiento de las normas de defensa al consumidor. ¿Para qué? Para que justamente los poderosos no terminen generando, aprovechándose, si es la palabra, del eslabón más débil de la cadena, que son los consumidores. Resultado, la Fiscalía General ha avalado que quede firme una sentencia de la Cámara Sexta que, si bien hace lugar a todos los rubros, los montos de condena, tanto por la devolución del dinero, por los intereses, por daño moral y por daño punitivo, no alcanza a cubrir el valor de la camioneta Fiat Toro defectuosa que el mismo cliente tiene que devolverle a Fiat. Es decir, se gana en lo formal el juicio, pero en lo económico se lo pierde. Y la Fiscalía General simplemente ha dicho que eso debería quedar así firme, con lo tanto está avalando ostensiblemente proteger a Fiat, una poderosa multinacional de la más importante del mundo, en desmedro de consumidores que con mucho esfuerzo han comprado en algunos casos su primer 0 kilómetro
teniendo 60 o 65 años de vida. Entendemos, ojalá, que el Tribunal Superior de Justicia ponga las cosas en el verdadero lugar, en la verdadera dimensión, porque este tipo de actitudes son las que después generan, digo la de la Fiscalía General, son las que generan la sospecha en la sociedad. Si realmente estamos o no ante una justicia independiente y si el custodio de las normas de defensa del consumidor no aplica los principios elementales, como digo, el indubio pro consumidor, entonces realmente no nos quejemos después si existen las sospechas en nuestro Poder Judicial.